Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Iglesia Online, bienvenidos a este rincón de la televisión, de aquí de ESNE TV y de radio también. A todos los que nos escuchan a través de las radios y de la televisión, pues nuestro saludo y nuestra felicitación. Ya estamos en este tiempo de verano y en este tiempo de verano sigue Iglesia Online. Hola, ¿cómo están Patricio y Javier? Muy bien, una alegría verlos, queridos amigos. ¿Qué tal? Saludos, aquí ya con mucho calor por Roma. Sí, pero una pequeña corrección, monseñor, depende de dónde nos esté mirando, es verano. En otros lugares. Exactamente, porque en la querida tierra argentina ahora es invierno. Exacto. Y Chile y todo el hemisferio sur, también desde ahí que nos ven y los saludamos como no. Bueno, pues les habla Monseñor Javier Acero, esto es Iglesia Online, como siempre, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el clericalismo, pero el clericalismo en los laicos. Un fenómeno que pues, nos aparta de todo lo que hoy la Iglesia y el Concilio Vaticano II nos dice, que tenemos que ser un pueblo de Dios y que todos formamos parte de estas decisiones que se hacen en la Iglesia. Me he encontrado en esto de las visitas pastorales en la Arquidiócesis de México desde hace pues un par de años están en visita pastoral, visitando cada parroquia. A mí ya me ha tocado la última parte y en esta última parte me he encontrado laicos que verdaderamente participan en la Iglesia y que saben muy bien lo que es el Concilio Vaticano II y lo van aplicando a las parroquias, pero laicos también en donde ponen las decisiones incluso propias de su vida, las ponen en manos del párroco, del vicario parroquial. Lo más fácil, también, la decisión más fácil es lo que diga el párroco. Bueno, pues este es el tema que hoy vamos a abordar, lo vamos a abordar con cariño, pero también haciéndoles pensar que no es lo que diga el padre, ni es lo que pues cuatro personas eh, hacen en la parroquia. Esto es mucho más, ¿no? Y esto es una enfermedad que debemos de erradicar. Patricio, adelante. Bueno, qué tema, Javier, ¿eh? Un temazo, diríamos en Argentina. Y creo que es importante dialogarlo. Estás haciendo una referencia en torno al clericalismo en el laicado, porque bueno, el clericalismo es un fenómeno complejo, diría que es multicausal. Creo que hay también causas históricas del por qué. En parte, creo no estar equivocado, es quizás con una comprensión excesiva, ¿no? De que en una cierta época de la Iglesia la concepción del ministerio ordenado, ¿no? Como potestad sagrada, como aquellos que están separados. Bueno, de alguna manera creo que eso lleva a concebir al sacerdote de un modo erróneo, ¿no? Hay como una especie de una manera desviada de concebirlo. Es una desfiguración del rostro del pastor, ¿no? Como una referencia o diferencia excesiva. Y también, como decías, ¿no? Como una tendencia a conferirle como una especie de superioridad. Y esto hace después en la práctica que sucedan este tipo de ejemplos que estabas recién comentando, ¿no? Que hasta cuestiones personales las pongan en manos del sacerdote para que el sacerdote sea el que decida. Yo quiero contar alguna que otra anécdota, ¿no? Pero me ha pasado más de una vez que vengan algunos hermanos o hermanas laicas a decirme, padre, dígame usted qué es lo que tengo que hacer en esta situación, ¿no? En situaciones de la vida privada, ¿no? A veces cuestiones del vínculo matrimonial, etc. Mi primera respuesta suele ser la siguiente: mire, si yo le digo lo que usted tiene que hacer, la estoy infantilizando. Es lo mismo que usted cuando era niña iba a hablarle con su papá o su mamá y le decía, papi, mami, decime lo que tengo que hacer. Entonces, eso creo que es un error, ¿no? Porque nosotros también, los sacerdotes, tenemos que cuidarnos de no ponernos en una situación como si fuéramos aquellos que tenemos que indicar a la gente cómo vivir, ¿no? Y creo que eso es una equivocación. Sí me parece súper sano que uno busque consejo, que uno en su conciencia necesite también objetivar con otras personas, dialogar, pero no ir a pedirle a otro que tome la decisión por uno, porque eso
y creo que es parte del clericalismo, ¿no? Es una comodidad, es como una situación muy cómoda donde yo me quedo tranquilo, donde es otro el que decide por mí. Y si es otro el que decide por mí, claro, yo me lavo las manos y no tengo responsabilidad. Y si después la situación sale mal, claro, la culpa la tiene el otro porque el otro decide por mí. Entonces es una lógica de entrar en el infantilismo, y me parece que ahí hay que tener cuidado, y también ayudar a comprender, y es otra cosa que suelo decir, ¿no? En estos diálogos personales con la gente, es que esto también es una enseñanza de la iglesia, que el lugar más preciado, más importante a la hora de la toma de la decisión es la conciencia personal. Y en la conciencia personal, que tiene una primacía, nada ni nadie se puede meter. No se puede meter ni el sacerdote, ni el párroco, ni los obispos, y tampoco los papas. Es el lugar sagrado donde uno, como adulto en la fe, discierne y toma decisiones delante de Dios y se hace cargo y se hace responsable. Repito, esa conciencia hay que buscar, dialogar con otros para buscar consejo, por supuesto, y en eso estamos todos. Todos nosotros debemos buscar consejo e iluminar nuestra conciencia, ¿no es cierto? Pero en definitiva, la decisión final la tiene uno. Entonces, sí, evitemos el clericalismo y evitemos el infantilismo en la iglesia. Creo que se da mucho de eso. Los curas nos gusta ser paternalistas, nos gusta que obedezcan a lo que decimos, nos hace sentirnos superiores e importantes cuando el laicado nos obedece, pero necesitamos como un horizonte recuperar el plan de Jesús, que era una comunidad de iguales. Sí, Patricio, creo que ahí el tema más importante es ese, que es el clericalismo, ¿no? Es esa superioridad de no solo del clérigo, porque se ha generalizado también a religiosos y a religiosas, ¿no? Pero una superioridad que pone una distancia de quién es pueblo de Dios, de quien parecería que no lo es. Y entonces ya comienza un tema muy serio, ¿no? Porque creo que una carta del 2016, me parece que fue, el Papa lo dijo, ¿no? O sea, no solo, vamos a decir, anula esta personalidad que tiene todo cristiano de lo que ha puesto el Espíritu Santo en su corazón por el hecho de ser bautizado, ¿no? No solo está anulando eso, o sea, está anulando realmente algo tan esencial, de decir, bueno, ¿qué pasa? El clérigo, o sea, el obispo, el sacerdote, el diácono, ¿no son pueblo de Dios? Es muy serio este tema. O sea, ellos son, o nosotros no somos pueblo de Dios y los demás son. Estos son los temas que están ahí en ese sentir, y que esto puede venir del clérigo o no clérigo como religiosos o religiosas, o del laico que se lo da a esas otras personas, ¿no? Y yo creo que esto es muy, muy importante que lo digamos claro para nuestro auditorio, porque en nuestro auditorio pueden creer, no, usted que es padrecito, ¿no? El sacerdote, usted sí que sabe, o religioso o religiosa, usted está más cerca de Dios. O sea, unas concepciones que no hemos llegado a entender, como todos somos exactamente iguales, todos somos el mismo pueblo de Dios, solo que con encomiendas o servicios distintos, ¿no? Y el clérigo está para, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? El sacerdote, ministerio sacerdotal, está para hacer que el sacerdocio común crezca, profundice, se santifique. O sea, está para eso. No está para estar ni por encima ni por debajo de nadie, sino para, como su función es hacer que todos los demás crezcan en lo que son también sacerdotes, ¿no? El sacerdocio común que se llama. O sea, lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de todas las personas lo estamos negando. A mí me gustó mucho esa carta del Papa precisamente por eso, ¿no? El clericalismo es algo terrible, ¿no? Habla también, no sé si en la misma carta o en algún otro documento, de la rigidez que hay en relación a todo clericalismo. Tal vez de eso podemos hablar un poquito más adelante, ¿no? Y qué es lo que hay debajo de las rigideces, ¿no? Bueno, pues yo creo que es importante que nos lo escuchen todos, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, porque seguro que tenemos un poquito o un muchito, cada uno de los que estemos ahora en este programa, ¿no? En este lado o en el de enfrente que nos estén viendo, ¿no? Creer que por ser sacerdotes es más, o sea, es superior, sea en temas de fe, en temas de santidad, en temas de... Y no es cierto. No es cierto para nada, ¿no? Así no podemos construir una iglesia común. Sí, y en este sentido, pues el clericalismo, desde el perfil laical, que es como lo estamos hablando, se actúa o aparece en las parroquias cuando los fieles laicos se subordinan totalmente al sacerdote, en temas incluso y en asuntos de estricta competencia para los laicos.
Entonces es cuando ahí viene la autocensura dentro de los laicos, cuando pues se repliegan y al final lo que sirve ahí, lo que puede servir de un lugar de escucha y discernimiento, al final es un lugar de estricta obediencia y de plena rigidez, ¿no? Decías antes, Patricio, yo estoy contigo, se infantiliza y muy bien lo ha subrayado y lo vamos a hablar más adelante sobre la rigidez. Incluso tendremos que tener un tema dentro de Ecclesia Online sobre la rigidez, el tema religioso, el daño que hace la rigidez y cómo muchos sacerdotes esta rigidez que tienen personal la van transmitiendo en otros ámbitos, llámese parroquia, dirección espiritual e incluso la formación. Y en los laicos, cuando pues, se contentan con apoyar en servicios dentro de la Iglesia y no se exploran los temas realmente límite, las periferias existenciales, los problemas que hay dentro de la Iglesia, dentro de la parroquia, dentro de la Iglesia de la arquidiócesis o dentro del país, pues al final pues, no se ejerce el pleno derecho, ojo a esto, el pleno derecho que tienen los laicos para participar plenamente, no solamente en la toma de decisiones, sino en el discernimiento y en la oración. O sea, estamos hablando de un tema que aparece desde hace mucho tiempo en la Iglesia y que el primero que lo ha retomado y lo ha puesto encima de la mesa es el Papa Francisco. Sí, de hecho, el Papa Francisco lo dice muchas veces, lo ha dicho muchas veces. Yo creo que lo hemos escuchado en cantidad de sermones, de homilías, de cartas, o sea, lo ha dicho cantidad de veces, ¿no? Muchas a raíz del tema de los abusos sexuales, porque es una de las causas, aunque no es el único tema en el que influye el clericalismo, ¿no? Pero sí, es un tema muy, muy recurrente en el Papa Francisco, sí. Ahora que vamos a ir a una pausa, después vamos a retomar, pero están diciendo temas que me parece que son muy importantes. Antes Monroy hablaba de tomar en serio el sacerdocio común de los fieles, ¿no? Y que en definitiva es evitar atentar contra el gran sacramento de la Iglesia, que es el bautismo. Y también sería atentar contra la categoría pueblo de Dios. Y bueno, ya nos vamos a la pausa, pero a veces la Iglesia, lamentablemente, en el común imaginario, se la mira como una jerarcología, ¿no? Como si la Iglesia fueran los curas y las monjas. Cuando la gente dice en los medios de comunicación, esto dice la Iglesia, generalmente están refiriendo a los curas y a las monjas. Cuando en realidad, según la autocomprensión de la Iglesia, tiene en sí misma, hay que poner de vuelta el centro en la categoría pueblo de Dios. La Iglesia es el pueblo de Dios, que ha sido una revolución copernicana el Concilio Vaticano II, porque en esa constitución Lumen Gentium, la luz de las naciones, primero aparece el pueblo de Dios y después aparece la jerarquía en función del pueblo de Dios como un servicio al pueblo de Dios. Entonces, ojalá profundicemos en esto. Pues vamos a profundizar en estos temas, nos vamos a tener que ir a una pausa, esto es Ecclesia Online, enseguida regresamos. Regresamos, esto es Ecclesia Online, con nosotros está el padre Patricio Lins, el padre Francisco Javier Monroy, un servidor, Monseñor Francisco Javier Acero. Estamos hablando del tema del clericalismo en los laicos. El clericalismo es un fenómeno eclesial que se da en la jerarquía, pero también se da en el laicado.
Uno de los temas que ha aparecido dentro de esta primera parte, este primer bloque, es la rigidez. Este movimiento, la rigidez dentro de los laicos, incluso la rigidez, este tema pues lo ponemos en pendiente en la formación, incluso pues en la manera de ejercer como pastores en los sacerdotes y los obispos. Patricio, ¿qué nos puedes decir y qué puedes decir a los laicos que están con esta rigidez, que viven con esta rigidez y que pues están con esa frase repetitiva de lo que usted diga, padre? Bueno, qué problema, ¿no? Porque ahí se haría esta perversión, ¿no? Que estamos denominando como clericalismo y que le hace un gran daño a la vida personal y le hace un gran daño a la vida parroquial. Pareciera, ¿no? Como estamos diciendo, muchas veces se dan estas dinámicas en los laicos donde todo lo preguntan, donde no toman decisiones o tienen miedo de tomar decisiones. Repito, creo que el problema de fondo, primero es una comprensión falsa del sacerdocio y también del bautismo recibido, digamos. Creo que ahí no se terminó de profundizar. Por otro lado, me parece que también reducirse a este lugar de pasividad, como decía antes, es muy cómodo. Solamente están desde una postura de la obediencia, solamente el laico pareciera que está para obedecer y no para tomar protagonismo. La rigidez, habría que ver, digo, a mí en el tema de la rigidez, Javier, quizás me gusta más vincularlo al clericalismo de los sacerdotes, porque es ahí donde es como el caldo de cultivo para que se den todo tipo de abusos. Y generalmente, como hemos dicho en otros programas, la rigidez esconde también algo. Hay algo detrás de la rigidez. Cuando nos encontramos con sacerdotes rígidos, aún también con laicos rígidos, es más, hay ciertas comunidades eclesiales que en su expresión de la espiritualidad denotan una profunda rigidez, particularmente con temas de moral sexual. Cuando hay este tipo de posturas absolutamente rigoristas, legalistas y rígidas, hay algo detrás que se está escondiendo y que me parece que hay que advertir y que tener cuidado, ¿no es cierto? Decía que generalmente las rigideces también es el caldo de cultivo para los abusos y que esto, lamentablemente, lo encontramos en muchas comunidades eclesiales, en muchos movimientos laicales, no solamente en los sacerdotes, ¿no? Manipulación de conciencias, abusos de poder. En la dirección espiritual recién hablabas, ahí se da mucho esto que decía recién, ¿no? La manipulación de conciencia, que en el fondo es un terrorismo espiritual. Podríamos contar un montón de anécdotas, ¿no? Yo no quiero traer nombres y ejemplos en concreto, ¿no? Pero uno se cansa y es muy triste, ¿no? De escuchar historias donde percibimos este tipo de situaciones abusivas y que en el fondo estas situaciones abusivas, como dije, también se dan por este clericalismo que es un cáncer que tenemos en la Iglesia. Yo creo que se puede decir mucho del tema de la rigidez, porque el Papa ha hablado mucho del tema de la rigidez y ha hablado demasiado, ¿no? Y básicamente, lo ha dicho Patricio, se trata de que hay algo debajo. Y el Papa lo ha dicho con frases muy duras. Ha hablado de la podredumbre que esconde siempre la rigidez. Y lo ha dicho así, tajante. De hecho, si vamos leyendo un poquito sus intervenciones, habla incluso de dobles vidas. Es decir, al final la rigidez quiere tapar el propio pecado, la propia podredumbre, lo mío. Y eso está en muchos clérigos, sí. Muchos a favor del Papa y muchos en contra del Papa. Da igual, ¿eh? Pero es una podredumbre lo que hay debajo. Y yo creo que eso es lo que hay que decir. Es decir, cuando hay rigidez no se trata de que es una persona muy, vamos a decir, muy que defiende mucho la fe y mucho como tiene que ser. No, cuentos chinos. Eso, el que realmente vive la fe no es rígido. El que la vive no es rígido. ¿Por qué? Porque la fe te va a llevar a ser flexible, a aceptar, a ser comprensivo, a ser como Jesús. Luego la rigidez nunca, jamás es siquiera creyente.
Y luego tiene unos temas muy, muy serios, ¿no? A nivel hasta pues, psicológicos, ¿no? O sea, en lo que se habla de la esquizofrenia existencial. Esto lo dice el Papa, es cita literal, ¿no? Es como una enfermedad de quien tiene doble vida. Es fruto de una hipocresía existencial. Que a lo mejor la persona incluso puede que no se dé mucho cuenta, pero que está ahí, ¿no? Entonces se trata de que esto es una enfermedad. Y el clericalismo, cuando se manifiesta como rigidez, está hablando de una enfermedad en la persona. Y esto tiene, como has dicho Javier, más de una repercusión en temas de formación, en temas de cómo vivir la fe, en la sexualidad, todos estos temas que son los que a lo mejor se ha formado unas cuantas generaciones de religiosos y de monjas y de laicos de manera no adecuada. Y por lo tanto surge el tener que defenderse frente a unos temas a los cuales se les tiene miedo. Surge la rigidez externa como protección, surgen los clericalismos, surgen tantas cosas, ¿no? Entonces los retos aquí son muy grandes. Fíjense lo que dice el Papa Francisco en un discurso sacado en febrero del 2018, ¿sí? En donde dice: ya basta del clero separado de los laicos, los consagrados separados del clero y de los fieles, la fe intelectual de ciertas élites separada de la fe popular, la curia romana separada de las iglesias particulares, los obispos separados de los sacerdotes, los jóvenes separados de los ancianos, los cónyuges y las familias poco implicados en la vida comunitaria, los movimientos carismáticos separados de las parroquias. Esta es la tentación más grave en este momento, 2018. Estamos a punto de abrir una iglesia en escucha, en comunión, participación, en misión, el sínodo de la sinodalidad, y este fenómeno sigue en la iglesia, desgraciadamente. Es un fenómeno que se está quitando, se está erradicando, pero yo siento que es como el fenómeno que va muy relacionado con el fenómeno de los abusos de poder, de conciencia, los abusos sexuales a menores por parte del clero. Clericalismo. Este es un fenómeno, esta es la punta del iceberg, y debajo hay unos fenómenos de verdadera, para mí, monstruosidad, ¿no? Unos abusos psicológicos que no se deben de dar, unas manipulaciones que no creo que se deban de dar, ¿sí? Desde mi punto de vista. Sí, yo, como estamos ya dentro de unos poquitos minutos, cerramos el programa, me gustaría quizás poner algunos horizontes, ¿no? que pudieran ayudar como para poder erradicar este cáncer. Yo utilicé esa palabra fuerte. Me parece que el horizonte de algunas de estas propuestas, ¿no? Y van a quedar abiertas, no podemos profundizar, pero recuperar este sentido de comunidad de iguales que Jesús instauró alrededor de él. Hay muchas citas del Nuevo Testamento que expresan esto. Por otro lado, también recuperar la primacía del pueblo de Dios, que ha sido la categoría central del Concilio Vaticano II. Tenemos que poner énfasis, y me parece que esta gracia de la sinodalidad está muy vinculada a esta categoría teológica pueblo de Dios. Tercero, seguir insistiendo que la jerarquía es un servicio. Es simplemente eso, es un servicio, y nada más que un servicio, ¿no es cierto? Y por eso está vinculado a esta otra reflexión, ¿no? De seguir trabajando en convertir el poder en servicio. Otro horizonte puede ser los ministerios laicales. Toda la iglesia es ministerial. No es que están los ministros, que somos los ministros ordenados y el resto no. Toda la iglesia es ministerial. Y de ahí puede surgir también los ministerios laicales. Y seguir buscando esta conversión pastoral y un nuevo estilo pastoral. No queremos más patrones de estancia, caciques, estos padrecitos iluminados, dueños de la verdad y de la parroquia, sino buscar para aquellos que están ordenados, sacerdotes y diáconos y obispos, un nuevo estilo pastoral, cercano, cordial, humano, diría eso, humano y normal. Basta de bichos raros. Muy Muy bien. bien. Te apoyamos, muy bien. Yo simplemente quisiera, para acabar, animar a todos los que nos estén viendo y oyendo que estén muy atentos, que esta temporada es muy importante. Se está llegando ya a unas conclusiones muy, muy serias para comenzar el sínodo en octubre sobre la sinodalidad, que es un ejercicio muy claro, fuerte a nivel de toda la Iglesia,
de ir entendiendo esto, de ir quitando esta concepción y esta vivencia de la fe muy clericalizada y por lo tanto muy poco humana, muy poco bondadosa, muy poco comprensiva y sobre todo que nos quita el Espíritu Santo del corazón a todos los fieles, ¿no? Entonces, animarles a todos a que estén muy atentos a lo que va a ir viniendo, ¿no? Por parte del Vaticano, el tema del sínodo en octubre, etcétera, ¿no? Que es la primera parte, luego en el año que viene habrá una segunda parte. Yo les diría que estén muy atentos, que lean mucho, que en los buenos medios, porque hay medios que están distorsionando todo esto. Sí, y hablando de esto, pues siempre tiene que haber una buena formación, y yo voy a dar ya publicidad, querido Patricio, porque va a haber un congreso internacional de acompañamiento formativo. Y en este congreso internacional de acompañamiento formativo, tanto para clero como para laicos, esto se va a dar en situaciones de trauma y abuso. Entonces aquí es donde se va también a tener que hablar del problema del cáncer, como muy bien has dicho, Patricio, del cáncer del clericalismo. Y este congreso va a ser en Ciudad de México. Va a ser presencial, ya lo virtual pues lo vamos a ir dejando. Va a ser en la Universidad Lumen Gentium. Ustedes, si van a la página Lumen Gentium de la universidad, allí van a poder tener información. Será a mediados del mes de julio con L, del 18 al 20 de julio. Y bueno, pues es en Tlalpan, en el sur de la ciudad, y desde aquí les invitamos a todos aquellos que nos ven a que asistan a este congreso, porque es un congreso de formación para construir una iglesia más participativa, un pueblo de Dios como quiere el Concilio Vaticano II, en donde todos nos sintamos miembros, hermanos e hijos. Muchísimas gracias, Padre Patricio, muchísimas gracias, Javier Monroy. Gracias también a ustedes. Gracias, que estén muy bien. Chao. Igual, un abrazo. Pues bye. Esto ha sido Iglesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.